la red del Congreso de la Red Mexicana de la Historia. Cerramos con esta mesa número 11, continuando con la historia del género. Voy a permitirme presentar a nuestra primera ponente, Dayana Melissa Arciniegas Guerrero. Es una profesional versátil y comprometida con el desarrollo social y económico. Actualmente es estudiante de último semestre del programa de Economía en la Universidad de Nariño, formación que complementa con su trayectoria como psicóloga y su especialización en gerencia de proyectos por la Universidad de Fresno. Su interés en la investigación se inclina profundamente hacia los temas sociales y comunitarios, con una particular dedicación a la comprensión de la autonomía económica y corporal de la mujer campesina y rural. Dayana ha demostrado sus habilidades de análisis y comunicación en diversos escenarios nacionales e internacionales. Fue campeona en el Concurso Nacional de Debates de NADECO, Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en 2023 y es actualmente semifinalista en el mismo torneo. Además, tuvo el honor de representar a la Universidad de Nariño en el segundo Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, celebrado en La Plata, Argentina, en mayo de este año, y actualmente Dayana participa activamente en un proyecto en el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. Su ponencia se titula Mujeres calificadas en México, barreras de conciliación y acceso al empleo. Adelante. Hola, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Dayana Arciniegas, soy estudiante de 10º semestre del programa de Economía de la Universidad de Nariño, Colombia. A lo largo de mi trayectoria siempre me ha preocupado el hecho de que las mujeres trabajemos un poco más, razón por la cual como he decidido realizar mi tesis también para recibirme como economista en el mismo ámbito. Es notorio que las mujeres trabajan más, pero hay trabajos que no se recompensan. Por ejemplo, si uno se queda en la casa, la mujer, el trabajo que hace, la preparación de la comida o el mismo hecho de cuidar a los niños, es un trabajo que no se remunera. Entonces, tomando en cuenta este factor, decidí hacerlo y investigar un poco si es solo en Colombia que nos sucede o es una problemática que también sucede en otros países. Por ello opté en investigar este tema en México también. Mi ponencia la he denominado Mujeres cualificadas en México, barreras de conciliación y acceso al empleo. Como introducción, he hecho que ya las mujeres podemos acceder más a la capacitación, ¿no? Ahora es muy común que las mujeres accedamos a una carrera universitaria. De hecho, en mi país pasa de que las mujeres estudian más que los hombres. Pero al realizar un análisis de cuánto ingreso perciben, las mujeres perciben menos que los hombres y trabajan más horas. En México la realidad es muy similar también. De hecho, aquí tengo una gráfica, la cual la realicé teniendo en cuenta los reportes que realizan las instituciones de educación superior y la encuesta, al final les digo el nombre, de los censos que se realizan acá. Como podemos mirar, las mujeres están accediendo más a la educación. La línea azul nos representa a las mujeres que están estudiando y la línea naranja a los hombres. Pero ¿qué pasa acá? En México sí ha mejorado la calidad en el acceso a la educación de la mujer. Pero ¿qué pasa cuando ya se llega a hablar de inserción laboral? Aquí vengo a hablar de algo que muchas veces se penaliza y se mantiene como en silencio, ¿no? Y es la maternidad. Antes las mujeres teníamos hijos porque nos dedicábamos mucho a la casa, en el sector familia, hogar. Ahora, ¿qué pasa? Salimos a trabajar y tener hijos ya es una penalización para nosotras. ¿En qué lo penalizan? En el salario. Una mujer que tiene hijos va a dejar de trabajar, por ende va a dejar de percibir salario. Esto es una problemática que genera un efecto, un impacto a nivel económico debido a, primero, la pérdida de capital humano altamente capacitado. Como mencioné anteriormente, las mujeres están accediendo cada vez más a estudios superiores. Pero ¿qué pasa? Este capital no se puede aprovechar. O si se aprovecha, tenemos otro inconveniente, y es que al haber mayor inserción, las mujeres no tienen hijos. ¿Y cómo repercute esto? Pues que la pirámide poblacional se va a invertir y vamos a empezar ya en un próximo congreso a hablar de economía plateada, por ejemplo, porque si ya no hay niños, todos vamos a ser una población envejecida.
de la pirámide de natalidad. La pirámide demográfica ya es una problemática para nuestro país. Incluso acá en México también se está dando el mismo fenómeno. Tengo datos tomados en los censos económicos del 2024, INEGI, en el cual pues mirábamos que las mujeres están presentes en ciertas áreas. Hay áreas en las que el potencial femenino no se aprovecha y hay estados en los que se aprovecha más que otros. Mirábamos que a nivel nacional Guerrero y Oaxaca, es en el que hay mayor presencia en el sector manufacturero, en contraste con otros sectores donde pues se da la presencia de las mujeres únicamente en el sector servicios, o sea, servicios de hotelería u otras cosas pues que no implican como un nivel alto de estudio, digamos así. Y ahora, el análisis de las barreras que impactan a las mujeres cualificadas. Como ya lo mencioné anteriormente, retomo otra vez la penalización de la maternidad. Tenemos aquí que no es tan solo un problema de México o Colombia, sino un problema a nivel mundial, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con esto? Esto hace que la distribución de los roles de género sea inequitativa y le otorgue las tareas de cuidado únicamente a la mujer. Y si a esto le sumamos el hecho de que la mujer llega de su trabajo afuera, de completar sus 8 horas diarias de trabajo afuera, sigue trabajando en la casa, en el cuidado de los niños o la preparación de los alimentos, que es un trabajo no remunerado, miramos que las mujeres trabajan más que los hombres y que es un trabajo que no se remunera. En promedio se reportaban varias fuentes que acá en México las mujeres dedicaban 14,8 horas semanales al cuidado infantil, tomando en cuenta únicamente niños entre 0 y 5 años, mientras que los hombres lo hacían apenas 6,1 hora a la semana, o sea, es la mitad de lo que la mujer está dedicada. Y esto pues hace que haya otras problemáticas que se agravan, por ejemplo el acceso a las guarderías o los centros donde nos cuidan a los pequeños, que limita las posibilidades de acceso a la mujer. Entonces, no es tan solo el acceso a la calidad de educación, sino como este potencial altamente calificado no se está aprovechando de la forma en la que debería hacerse. Además de que debemos de tener en cuenta que también estamos viendo que hay mayor población femenina que masculina. Y ya para finalizar, a modo de conclusión podemos decir que México sí ha impulsado la participación de la mujer, pero el hecho de primero los sesgos sociales, también la imposibilidad de conciliar entre el trabajo y familia, el desbalance que ya mencioné anteriormente entre las licencias de paternidad y maternidad, hacen que la carga sea desproporcional y que sesgue a las mujeres a un rol de cuidado y las limite pues en la cuestión de los ingresos, que genera autonomía monetaria, ¿no? Porque sabemos pues que por la autonomía monetaria vienen otros fenómenos sociales que son bastante fuertes, como es la violencia, ¿no? Que muchas veces inicia por el hecho de no puedo salir porque no tengo dinero. Entonces esto pues repercute en otras y se hace necesario que se tomen en cuenta políticas públicas que promuevan principios pues de equidad en el cuidado, además de el cambio cultural pues que empieza por nosotros, ¿no? En la forma en la que se debe tomar en cuenta. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos. Ahora nos hablará un poco Claudia Martínez Aguilar, para permitirme leer su breve currículum. Es estudiante de la maestría en Historia con opción en Historia de América en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus principales líneas de investigación son la historia cultural, la historia del género. Ha participado como ponente en diversos encuentros académicos, tanto nacionales como internacionales. Su trabajo de licenciatura abordó las representaciones ideotecnológicas de género en la Motion Picture Magazine durante los felices años 20. Actualmente desarrolla el proyecto titulado Las inapropiadas del cine, representaciones culturales de género en el cine de ficheras de los años 70 y 80 en México, en el que analiza las formas de representación femenina en este subgénero cinematográfico desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Su ponencia se titula Entre plumas y lentejuelas,
Las estrellas salen cuando el sol se oculta. Las vedettes en la prensa mexicana de 1970 a 1980. Bueno, antes de comenzar, voy a mostrarles unas fotos como referencia en caso de que no estén tan familiarizados con las vedettes. Las vedettes, bueno, aunque su historia se pueda remontar hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el caso mexicano, las principales exponentes fueron en un primer momento las rumberas, que ustedes recordarán de las películas, las rumberas cubanas. Posteriormente aparecieron también las exóticas, cuya representante pues, más reconocida fue Tongolele. Y bueno, para el caso de Tongolele, pues vamos a situarnos ya un poquito más en el contexto en el que a ella le compete, porque para ese momento comienza a haber una revolución pues en las artes escénicas mexicanas, ¿no? Y bueno, pese a que hay momentos en la historia de México en el que hay como mayor libertad o menor libertad para estos espacios de diversión nocturna, pues resulta que llegan los años 60, los años 70 y los años 80, que pues representan la revolución sexual. Para el caso mexicano sabremos que esta revolución no fue pues muy grande, sino que más bien fue discreta, y los cambios que llevó a cabo pues fueron más bien cautelosos, porque estos cambios que tenían que ver con las nuevas propuestas y con los movimientos contraculturales de los años 60, los movimientos juveniles, se fueron adaptando a la apropiación que de estos cambios precisamente hizo el mercado en múltiples formas. Apareció entonces el fenómeno del destape. Aquí otra foto de Olga, una de las mujeres más famosas. Y bueno, en este contexto del destape surgen varias cuestiones. Hablamos de los años 60, 70 y 80. Para que hablemos de la revolución sexual y podamos pues, entender por qué había cambios, quizá no muy sustantivos, pero sí notorios, primero que nada tenemos que hablar del feminismo, que es, pues, para el caso de género, pues el movimiento que mayor impacto tuvo para el caso mexicano. Desde 1974 se da la igualdad sustantiva para el caso mexicano, pues suponía una, valga la redundancia, igualdad para hombres y mujeres. Sin embargo, las feministas ya tenían tiempo pues, luchando por la autonomía corporal. Había manifestaciones a favor del aborto, también comenzaba el uso masivo de la píldora, y pues bueno, en términos generales se hablaba del cuerpo, el cuerpo que pertenecía a las mujeres, y posteriormente hacia los años 80, un cuerpo que tenía la posibilidad de ser usado en términos eróticos para pues recibir placer, no nada más para procrear, ¿no? Entonces hay cambios que se conciben en lo cotidiano. Tiene que ver con que bueno, la sexualidad se empieza a vivir de una forma distinta para el caso de los jóvenes. Se puede notar eso incluso en las cifras con respecto al matrimonio o en las encuestas que hablan respecto a la sexualidad y cómo ésta se concibe por hombres y mujeres, principalmente los jóvenes. Y pues bueno, en este contexto de cambios primordialmente pues, traídos a México por el feminismo, se inserta el destape, un fenómeno internacional que, palabras más, palabras menos, comercializó el uso del cuerpo en múltiples formas. En este caso, pues hablamos de un destape que tiene que ver con la vida nocturna y los espectáculos. Y en este contexto es precisamente donde se insertan las vedettes, que también eran conocidas como las reinas de la noche, las reinas del destape o incluso las reinas del burlesque, porque el burlesque fue el género al que más se le conoció en este periodo. Y cabe la pena mencionarlo porque hubo muchas opiniones con respecto al burlesque. Tienen que ver con la inmoralidad que representaba. Porque bueno, aunque había una cuestión que tenía que ver con bastante relajación de la censura en términos pornográficos, dígase publicaciones, dígase cine, de cualquier forma hablamos de que México pues era una sociedad primordialmente pues, tradicional y católica. Entonces, todo aquello que alucía a lo inmoral y al pecado pues seguía prevaleciendo. Entonces aquí hay una cuestión bastante interesante que tiene que ver con en toda América Latina, incluso, ¿no? En este momento también es importante decir que, aunque la concepción de género y los esquemas de género tradicionales ya habían sido trastocados y ya no había vuelta atrás,
pues seguimos hablando de que se coincide pues con discursos que son conservadores. Entonces, en ese sentido, la revolución sexual trajo consigo una nueva educación con respecto a las mujeres de cómo ejercer su sexualidad. Sin embargo, aunque les decían que ya podían ejercer una sexualidad con mayor libertad, había costumbres, había ideas que las limitaban. Entonces, en realidad ellas seguían apegándose a esta idea que había de buenas mujeres, que eran aquellas que se asociaban al rol doméstico, maternal, y mujeres locas, que eran donde entraba la categoría de vidente. Y hago esta distinción porque no necesariamente eran malas mujeres. La categoría de mala mujer, tanto en la prensa como en el cine, tiene que ver con la imagen de devoradora. Y la imagen de devoradora es una mujer que quiere subvertir los roles de género, quiere minimizar, acabar, destruir a los hombres y aprovecharse precisamente de su atractivo femenino para pues aprovecharse de ellos, ¿no? No es el caso de las vedettes. Tampoco es el caso de su representación cinematográfica, porque estas mujeres en realidad, en tanto son mujeres de espectáculo, cuerpos espectáculo, pues su función se reduce a satisfacer sexualmente a los hombres. Entonces no hay tal cosa como una transgresión respecto a los roles de género. ¿Por qué? Porque es el patriarcado, son los hombres los que definen cuáles son las buenas mujeres, cuáles son las malas mujeres y cuáles son las mujeres locas, a las que pues, de todas formas no deja de acudir para satisfacer lo que en casa no se puede, porque pues reina una moral más tradicional, ¿no? Y pues bueno, también es importante mencionar que, como mencionábamos hace un segundito, esta cuestión del burlesque pues resonó mucho, ¿no? Se llevó incluso al cine. Sin embargo, la mayoría de la prensa sí era muy conservadora en este sentido y pues lo consideraba grotesco, inmoral. Sin embargo, hay algunas notas periodísticas, principalmente en Sucesos para Todos, en revistas de revistas, en las que no se intenta legitimar a las vedettes, sino que se justifica un poco qué es lo que hacen, ¿no? Y también hay algunas notas hechas por Carlos Monsiváis en las que, cito, para estas mujeres, o sea, las vedettes del burlesque, era mejor participar en el burlesque que andar helándose en la noche por la avenida Insurgentes exponiéndose a los pinches locos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con que todo el mundo nocturno se asocia, dijimos, al pecado. Igualmente las vedettes se asocian a las ficheras, que eran las mujeres que convivían con los clientes a cambio de fichas, que al fin de su jornada pues equivalían a ganar dinero, ¿no? Ellas acompañaban a los clientes, bailaban con ellos, pero no necesariamente pues tenían relaciones sexuales con ellos. Ya eso dependía pues de los acuerdos que ellos tuvieran. Sin embargo, a todas las vedettes se les asocia con las ficheras por el cine de ficheras. E igualmente a todas las vedettes se les llamaba encueratrices. Y bueno, esta noción de encueratrices es problemática porque en este contexto lo que hacía era cosificar a las mujeres. Ser una vedette era ser una artista completa, es decir, una artista que pudiera cantar, bailar, que pudiera aparecer tanto en teatro como en fotonovelas, telenovelas, grabar discos, hacer desarrollarse en múltiples géneros, ¿no? Entonces, al llamarlas encueratrices, se les desposeía de todo talento, de toda habilidad y de todo trabajo, y se les limitaba a mujeres que podían ser consumidas a partir de su cuerpo. Entonces, veremos en la prensa que, por un lado, pues los discursos más conservadores siempre se refieren a ellas como encueratrices, pero afortunadamente también en la prensa tenemos espacio para escuchar las voces de las vedettes que siempre buscan reivindicarse, ¿no? Ellas hablan de que no son encueratrices, que a lo mejor habrá mujeres que sí no están muy conscientes del arte del burlesque y que por ende pues haya una concepción más negativa, pero que no es el caso de todas, ¿no? En realidad, aunque ellas buscan legitimar su trabajo, también caen en esta lógica patriarcal, ¿no? Porque dicen, no, yo no soy desnudista, yo no soy encueratriz, no, o sea, eso es malo, eso es inmoral, yo quiero mantener las buenas costumbres, yo solamente quiero hacer mi trabajo, que es entretener, que es bailar, ¿no? Y el striptease en realidad era considerado para las vedettes también como un trabajo difícil, no cualquiera lo sabía hacer. ¿Por qué? Porque si no se hacía bien, entonces caía en lo vulgar, ¿no? Entonces, de nuevo hablamos de categorías de inmoralidad, vulgaridad, que no nada más respetan a un marco pues, conservador, sino a un marco patriarcal y también a una cuestión de diferencia de clase. ¿Por qué? Porque en la época vemos muchas diferencias de qué es erotismo en relación a la pornografía, qué es inmoral y qué es artístico, ¿no? Todo esto pues tenía que ver precisamente con quién ejecutaba los números. El caso de las vedettes, ¿no? El caso de las vedettes famosas pues les permitía a ellas que al convertirse en estrellas medianamente pudieran legitimarse. Sin embargo, la concepción negativa de ellas, justificándolas, pues era bastante común. Respecto a este burlesque
y a las vedettes, había bastantes comentarios porque los desnudos totales, no solo parciales, eran parte de pues, la mayoría de los números del striptease, ¿no? Entonces, para algunos conservadores en la prensa, lo que se presentaba tanto en los espectáculos del burlesque presentados en el cine como en aquellos presentados en cabarets y teatros era equivalente a la feria pornográfica de Dinamarca, ¿no? Con la diferencia de que los daneses sí sabían hacer las cosas bien, pero los mexicanos no. Entonces, de nuevo, como estas cuestiones que tienen que ver con la moral y también con la cuestión de mexicanidad, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres mexicanas y cómo se conciben como la mujer madre? Entonces, ahí va otra cuestión importante con respecto a la concepción de las vedettes en la prensa y en general en el imaginario colectivo. Las vedettes eran entendidas como exóticas, haciendo referencia a pues, la antecesora Tongolele, una de las primeras exóticas. Esta categoría de exótica, por un lado, y a simple vista, pues puede pensarse desde la apariencia, ¿no? O el fenotipo. Se buscaban mujeres que no se asociaban tanto con el modelo de mujer mexicana, sino que o fueran extranjeras, es decir, que tuvieran rasgos asiáticos, europeos, o por lo menos que parecieran no serlo, ¿no? Como era el caso de Lin May, que ella pues, es mexicana, pero no tiene apariencia de mexicana, ¿no? Entonces, acompañando este rasgo de exotismo en el cuerpo, pues estaba también la danza, ¿no? Y hablamos de que eran danzas tahitianas, eran danzas afrocaribeñas, eran danzas que normalmente no se asociaban a lo mexicano, ¿no? ¿Para qué? Pues para reforzar esta imagen del exotismo, que además pues tenía que reforzarse del exotismo porque, insisto, tenía que haber una diferencia con la mujer mexicana. ¿Por qué? Porque la mujer mexicana no se desnuda en los escenarios, no muestra su cuerpo. Entonces, bueno, otra cuestión importante para el caso de las vedettes es que siempre pues, tenían que personificar una belleza hegemónica en sus distintas formas, ¿no? Pero siempre algún rasgo hegemónico. Y pues también un cuerpo que fuera pues, bien trabajado, y esto incluso se repetía por las vedettes. No cualquiera podía ser vedette. Hay incluso varios comentarios en los que Lin May, ella defiende su trabajo y dice que pues no todas las mujeres pueden enseñar, ¿no? O sea, tienen que tener un buen físico y trabajarlo. Que si no lo hacen bien, denigran a la profesión, ¿no? Entonces, hablamos de que esta cosificación de las vedettes como cuerpos danzantes para el consumo visual masculino, y pues por ende siempre veremos también estos discursos de quiénes son las verdaderas vedettes y quiénes son las encueratrices, tanto en la prensa escrita por hombres, mujeres, como en las entrevistas que hacen las vedettes, ¿no? Y bueno, se hablaba también de las vedettes como pues mujeres que no tenían un gramo de vergüenza, ¿no? Sin embargo, abundan siempre estos testimonios en los que ellas pues hablan de que no buscan atentar pues con nada que tenga que ver con la moral familiar, ¿no? Entonces, como ejemplo de estas vedettes podemos mencionar a la princesa Lea, Lin May, Rosy Mendoza, princesa Yamal, incluso Serrano también, Sasha Montenegro, Wanda Seux, Angélica Chaín. Y pues bueno, casi siempre ellas se desempeñaban en géneros que tenían que ver con el striptease, el burlesque, el teatro de revista, y la categoría o la cuestión principal que pues hacía las vedettes ser vedettes era que a partir de los bailes exóticos y del exotismo de su cuerpo, pues ejecutaban lascivos movimientos, ¿no? Que pues eran peligrosos para la moral. Y bueno, para terminar quería mostrarles brevemente unas imágenes. Algunas de ellas corresponden a vedettes que eran más bien aspirantes a ser artistas, o mujeres que estaban ya en el mundo histriónico, pero que aún no eran consideradas vedettes, porque insisto, llamarse vedette pues llevaba mucho esfuerzo, pese a que también era pues visto muy negativamente, ¿no? Por acá también quise compartirles una portada y pues una imagen en la que el texto corresponde a una entrevista. Si observan, pues notarán que todas las poses tienen que ver pues con esta idea provocativa del cuerpo, con esta idea de, bueno, incito para el placer visual de los hombres. Y por último, también quise mostrarles un ejemplo de las notas en las que, aunque las vedettes buscaban legitimar su trabajo, que era un trabajo para ellas, de todas formas la forma en la que se pues presentaba tanto la imagen como el texto, en realidad pues tendía a cosificarlas y a alimentar esta idea negativa en relación a mujeres objetos, mujeres disponibles para el consumo masculino que se tenía pues, en México. Y para no abusar de su tiempo, sería todo. Muchas gracias.
unidad a la mesa y cerrar, me parece que solo son tres ponentes. A continuación, Jair Calderón Santoyo, de la Facultad de Historia. Él es pasante de la licenciatura en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó el proyecto de investigación Correspondencia Femenina Porfirio Díaz, 1877-1911, entre el discurso, la imagen del poder y la resistencia. Fue ponente en el 46 Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia con el título Una propuesta de análisis sobre las mujeres en el porfiriato a partir de la correspondencia de la colección Porfirio Díaz. Publicó el artículo titulado Mujeres en la correspondencia Porfirio Díaz, 1877-1912, números y puntos focales, en la revista Horizonte Histórico. Actualmente forma parte del proyecto de organización del Archivo de Concentración y creación del Archivo Histórico del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán. Su ponencia se titula Un acercamiento a la correspondencia de mujeres a Porfirio Díaz, 1877-1912. Buenas tardes. Primero agradecer su presencia, también a los organizadores por la ardua labor de llevar a cabo este congreso. De igual manera a las compañeras ponentes, que sus temas son realmente muy interesantes. Yo les voy a hablar acerca de correspondencia que hicieron llegar mujeres a Porfirio Díaz desde 1877 a 1912. Es un panorama general, un acercamiento acerca de, para mi trabajo como titulación de la licenciatura. Entonces vamos a observar un poquito, hablarles de qué es lo que contienen estas cartas, de dónde están saliendo y también algunas problemáticas en relación de género que están abordando precisamente quienes están escribiendo no solo a Porfirio Díaz, sino también algunas otras cartas que llegan a Carmen Romero, pero en donde el destinatario final termina siendo precisamente el presidente, sino donde también Carmen vamos a observar que pues va a jugar un papel importante como mediadora y también donde vamos a observar pues estos roles de género, de que existe una mayor confianza de comunicarse con ella a comunicarse directamente con el presidente. Entonces, primeramente, pues este cúmulo de epístolas que contiene la colección Porfirio Díaz, que pertenece a la Universidad Iberoamericana, que está en la Ciudad de México, nos acerca pues no solo a las mujeres, sino también a un grupo más diverso de individuos que se llegaron a comunicar con la presidencia. Ya hablemos de gobernadores, de diputados, presidentes municipales, pero también de la sociedad en general. En este caso, pues a mí lo que me interesa es en específico qué es lo que ellas están escribiendo, porque observar la correspondencia y observar la manera en que se comunican con el presidente, pues nos puede acercar precisamente a cuáles son las vivencias que tienen y a las problemáticas que el género femenino pues estaba viviendo específicamente en la época porfiriana. De igual manera debo de mencionar que los números que observemos en algunas de las gráficas pues no son totales. Es una aproximación a las que se han podido ser identificadas, considerando que pues no está totalmente catalogado el archivo. Entonces de 1900 hacia 1910 es difícil ubicar cuántas mujeres son las que escribieron y de dónde. Sin embargo, en 1911 y 1912, al se contar con un catálogo, pues se puede hacer un acceso mucho de mayor facilidad para ubicar también incluso qué es lo que dicen cuando Díaz ya no es presidente, sino que está en el exilio. A partir de lo cual pues podemos también concluir algunas otras cosas que iremos mencionando de a poco. En la imagen van a poder observar lo que es la primera carta que se puede identificar, que es de 1877, de ahí que inicia precisamente la temporalidad en este espacio. En algunas respuestas se hace mención que hay cartas también de un año anterior, pero al no poder encontrarlo, pues se decidió iniciar precisamente con este año. Lo que vamos a observar, por ejemplo, aquí en el movimiento de las cartas, pues vamos a ver, Hans Tobler marca, por ejemplo, que la consolidación del porfiriato se va a empezar a dar a partir precisamente del año de 1888, cuando Díaz hace su primera reelección inmediata. Y en las gráficas de lo que se puede identificar precisamente corresponde pues un poco hacia esto. Los primeros años del porfiriato, es decir, del 77 al 80, también la temporalidad de Manuel González del 80 al 84, pues vemos que sí hay cartas y que
comunicando hacia la presidencia. Sin embargo, que con el regreso de Díaz hacia 1884 y posteriormente pues todo el periodo que está como presidente durante la dictadura, pues vamos a ver que las cartas comienzan en algún punto a elevarse, aunque claro que van a existir descensos, que de momento pues hemos podido identificar que corresponden precisamente al propio desarrollo porfiriano, es decir, las zonas o el número de cartas pues depende también de cómo es que las periferias, en este caso pues la zona tanto norte como sur, comienzan a comunicarse con el centro del país. Vemos que el punto más alto de momento es hacia 1892, que retomando pues ya estaría precisamente en este proceso de consolidación del sistema porfirista que pues va a llegar más adelante a tener su punto más alto. Entre algunos años que podemos observar que hay muy pocos, algunos coinciden precisamente con periodos de... No aparece, disculpe aquí en la gráfica, pero por ejemplo Luz Helena Lafarga, en un libro que hace acerca de correspondencia, ella nos habla de cartas de hacia 1907 y de cómo los números van a disminuir en los momentos en que la situación del país no es tan grave, porque entonces no hay tantas problemáticas que comunicarle al presidente, que sin embargo en los momentos, por ejemplo, de crisis económicas, de problemas de hambre, cuestiones de este tipo, de enfrentamientos en algunas zonas específicas, por ejemplo la guerra contra yaquis, o cuestiones de lo que está sucediendo de mandar a mexicanos a las zonas del Henequén y prácticamente explotarlos, es cuando son los números se van a elevar en la correspondencia, no solo en hombres, sino también mujeres, muchas de ellas que explican que sus esposos pues, fueron tomados por rurales o por fuerza del gobierno y fueron llevados a otros estados de la República y que ahora necesitan que de favor les dé información de ellos y es que siguen vivos, porque la subsistencia familiar pues, se ha puesto en riesgo al no estar el hombre, que en este caso, dentro de estos senos familiares, pues cumplía un rol de proveedor, y ahí es donde encontramos ya un poco, por ejemplo, de precisamente pues, estos roles de género que van a empezar a jugarse y que se pueden observar a partir de la correspondencia. Algunas otras cartas que podemos observar, que una de las curiosidades es que la mayoría van a estar pues, escritas en cursiva y es hasta los últimos años del porfiriato, hacia 1911, incluso en el 10, en el 12 también, que vemos que ya hay cartas que se van a enviar a máquina, lo cual nos habla pues también de que las mujeres que podían hacer uso de estos artefactos para aquellos años, pues su ingreso era un poco mayor a diferencia de otros. Y también debemos considerar que el hecho de que haya mujeres que se estén comunicando con el presidente, pues nos habla de que han tenido una preparación, aunque sea mínima, para el hecho de poder escribir. Es decir, obviamente no todas las mujeres del país se van a comunicar con Díaz, sino incluso por las problemáticas que solicitan, como comprar una máquina de coser, que hacia los años de 1880, en los 90, pues hablamos de las máquinas más sencillas entre 70 a 100 pesos, que para ese momento, pues, comparándolo con ingresos de algunos trabajadores, era de muy difícil acceso. Vemos que estas mujeres pues, van a corresponder a espacios de clases medias o clases altas y que son las que se comunican con él. Entonces también el hecho de que correspondan a estos ámbitos que de alguna manera se ven beneficiados por los logros porfirianos, a diferencia de una gran masa social que se va a ver perjudicada, podemos entender que la manera en cómo se comunican con él, pues no le reprochen muchas de las cosas que se hacen durante su gobierno. Hablan de que es un personaje ilustre, de noble corazón, que ve por los mexicanos, a Carmelita también la denominan como madre de todos los mexicanos, pero entonces debemos entender que la manera en cómo se están comunicando con él, pues es obvio que van a intentar no criticar, aunque quisieran llegar a criticar algunas de las cuestiones, necesitan solicitarle algunas cosas, entonces también el lenguaje que van a ir utilizando pues corresponde a una estrategia de poder conseguir lo que ellas están pidiendo al presidente. Los temas más comunes que van a estar abordando en las cartas, pues vamos a ver el auxilio económico, generalmente por ausencia del esposo y para poder subsistir con los hijos. También solicitan empleos, aunque en estas ocasiones pues tienen que ver con ya sea empleo para los hijos, para tíos, para primos y en muy pocas de las ocasiones empleos para ellas mismas. Y cuando solicitan para ellas estamos hablando de espacios como en hospitales, como enfermeras o incluso la más
la que más solicitan pues es como maestras, que son pues lugares en los cuales se pueden desarrollar y que para la época pues está bien visto, por ejemplo, el de que estén en escuelas y que se dediquen precisamente a ser maestras, porque tiene que ver para el gobierno porfirista y para estas élites pues parte de los roles que ellas cumplen o que deben de cumplir para formar precisamente a los futuros ciudadanos. Algunos de los lugares en donde sale la correspondencia, podemos observar que la Ciudad de México es el lugar de donde más se está comunicando con el presidente del país. Esto lo podemos entender obviamente por el hecho de que se crean, por ejemplo, varias de las escuelas normales, están en la Ciudad de México para ese entonces, las escuelas de oficios también, es donde más se encuentran, además de que, por ejemplo, Silvia Arron nos menciona que en la Ciudad de México, desde finales de la época colonial, incluso en el porfiriato, pues vamos a observar que el número de mujeres en la capital es mayor al número de hombres, que muchas de ellas pues saben leer y escribir, y que incluso esta tendencia de comunicarse con las autoridades pues viene desde la época colonial, y que las mujeres es una forma en la cual se pueden comunicar. Después observamos que también están ciudades como Oaxaca, Veracruz, incluso aquí propiamente Michoacán, pero los números son muy diferenciados si los comparamos obviamente con la capital del país. Eso no quita que de los otros estados que están escribiendo pues la importancia sea menor, sino buscar el porqué precisamente de que los números sean tan distanciados entre unos y otros. Y esto de alguna manera, de lo que hemos podido acercarnos, pues tiene que ver lo que hoy día se llamarían esos polos de desarrollo, o estos lugares en donde va a estar la inversión para comunicación, para vías férreas y algunas otras cuestiones, e incluso también la inversión en términos educativos, que es lo que permite que las mujeres puedan o no puedan llegar a comunicarse con Porfirio Díaz. Hay incluso cartas desde el extranjero, como de Bélgica, de Chile, de Italia, y generalmente quienes se comunican de estos espacios pues son esposas de embajadores que se están hablando con Díaz, o también de que familiares cercanos, por ejemplo, alguna de las hijas de don Porfirio, pues haya ido al extranjero a estudiar algún idioma, y entonces la profesora pues le manda los resultados a Díaz. Entonces es una de las formas en que se comunican, por ejemplo, con él desde fuera del país. Y pues así es como se podría ver un poco el mapa. Lo que se nota con color rosita coral en la pantalla pues son los estados de los cuales se ha podido detectar que se comunican directamente con el presidente. Aquellos que aparecen en blanco pues son de los que aún no se ha podido identificar que hay alguna carta de alguna mujer que pues haya comunicado ya sea con Díaz o con Carmelita. Entonces, a manera de conclusión, únicamente mencionar que el hecho de que busquen la comunicación con el presidente, también con la esposa del mismo, pues es una forma de ser partícipes también del desarrollo que está viviendo el país en este momento, porque entendamos que lo que solicitan pues tiene que ver precisamente con las problemáticas o los beneficios que genera el régimen, ya sea que sea para bien o que sea para mal, y que a la vez nos permite a nosotros poder entender algunos de los roles de género que existen en la época, poder analizar también de qué manera es que ellos los perciben, cómo lo expresan, y cómo a partir precisamente de esas diferencias entre lo femenino y lo masculino, pues no va a ser la misma forma en que una mujer le escribe a Porfirio Díaz en la que le escribe un hombre, y que las problemáticas de uno y de otro y lo que solicitan son generalmente opuestas entre los problemas o lo que ellos pues van a estar pidiendo a cada uno, ya sea Díaz o a Carmelita. Y pues eso de mi parte sería todo. Muchas gracias, Rey. Bueno, tenemos un espacio bastante amplio para preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, lo que gusten aportar a los temas tan interesantes que han presentado. Si alguien gusta participar. Vamos a juntar 3 preguntas y si nos queda espacio, continuamos. Entonces, primero va el compañero, después la compañera que levanta la mano ya, después usted. Buenas tardes. Mi pregunta sería para Claudia. Me gustaría que nos hablara un poco más sobre sus fuentes, sobre dónde ha obtenido información, porque
Hablar de las BD, bueno, yo considero que es un poco complicado considerando todo este estigma que tiene el periodo histórico de donde se desarrollaron. Entonces quisiera que nos hablara un poco más de sus fuentes. Básicamente sería eso. Buenas tardes, muchas felicidades, gracias por sus investigaciones, sus aportaciones, sobre todo en la historia de género, ¿no? Esta historia que desde hace 5 años se está retomando y se están rompiendo paradigmas y sobre todo pues de alguna manera rescatando y empoderando a las mujeres, a nuestras mujeres que fueron señaladas y bueno, que sufrieron diferentes tipos de violencia, obviamente en diferente contexto histórico. En el aspecto de las ficheras, bueno, también el comentar, el preguntar, ¿a qué crees que se deba esa violencia y sobre todo esa denigración hacia estas mujeres que tienen un papel importante para sus familias, principalmente como proveedoras, también como artistas, porque están, ya lo comentaste, muy completas en cuanto a sus actividades y se les reduce a descalificativos muy absurdos, obviamente en su época histórica. Y bueno, en el último tema, Yair, en el aspecto de estas mujeres como por ejemplo Carmen Cerdán, que le escribe, Emilia Galindo, que le escribe a Porfirio Díaz, y donde no solamente son inquietudes, sino también son noticias que de la época, ¿no? ¿Cuál crees que es la importancia y relevancia en las cartas para el contexto histórico que se está viviendo y sobre todo la parte de apatía que tenía a su alrededor Porfirio Díaz? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual felicitarlos a todas y a ti por tu participación. Preguntas para ti. Cuando mencionas lo de las correspondencias, ¿has encontrado casos donde, no sé si Porfirio Díaz o su gabinete tenga un seguimiento de algunas de las correspondencias que recibe? ¿Y por qué menciono esto? En tu gráfica vi que pusiste uno de Yucatán, ¿no? Yo soy de Yucatán. En el archivo donde yo trabajo, ahí tenemos un compendio igual de correspondencia que enviaba Porfirio Díaz, pero era con la arquidiócesis de Yucatán, ¿no? Y la mayoría sí trata como temas como muy oficiales, pero en el caso de nosotros, en ese archivo sí tenemos un seguimiento en cuanto a la correspondencia, ¿no? Entonces quería saber si has localizado, si has tenido casos de seguimiento en los casos, ¿no? Sí, también un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo que cada uno de ustedes está realizando en términos de sus objetos de investigación. Para la primer ponencia, ¿qué tanto sería también tener como la otra mirada? Es decir, está la parte de la moral, está la parte del trabajo de la BD. ¿Qué tanto está la otra mirada que sería de ver la industria, digamos estos productores, estos que le invierten para decir vamos a llevar la industria del espectáculo para el género masculino y verlo como un mercado, ¿no? Que me parece que esa sería como la otra arista que si hay posibilidades de hacer un comentario lo agradecería. Y en términos de las cartas a Porfirio Díaz, bueno, también reiterar si hay seguimiento de alguna de las respuestas, que tanto esta insistencia de las mujeres de escribirle a Porfirio Díaz era para ver si había posibilidades de alguna respuesta, o era porque sí Porfirio Díaz daba respuesta a estas cartas. La otra, ¿qué tanto influyó al ser de Oaxaca? ¿Qué tanto en esta correspondencia hubo un porcentaje muy importante de gente de Oaxaca que le escribió?
pregunta acerca de la importancia y la relevancia que pueden tener precisamente estas cartas, más allá de las problemáticas o lo que solicitan las porfirias. Se observan muchas cuestiones, por ejemplo, ya hacia 1910, 1911, cuando comienza ya totalmente el desmoronamiento del régimen. Hay algunas mujeres que precisamente se comunican incluso desde antes, en 1907, 1908, por ejemplo, en relación de los Magón y la influencia que estos tienen en el norte, que las mujeres que le escriben, la mayoría de ellas maestras, pues hablan de que se les debe de tener cuidado porque están poniendo semillas entre diversos hombres para que se levanten en contra del régimen. Sin embargo, Elena Lafarga menciona que parece que Díaz ignora precisamente estas cartas porque ella no nota que haya alguna respuesta o algún borrador de respuesta en este caso. Y por ejemplo, ya cuando inician los levantamientos armados en marzo de 1911, también hay algunas cartas de mujeres, en específico una de Canuta Campos, donde le menciona que es muy difícil que con la situación del país pues pueda ya terminar de triunfar en la presidencia y que lo más benéfico sería que busque pues una solución con los que se están sublevando. Entonces, parte de esa importancia y relevancia pues es ver también no solamente cómo observa la población en general y en específico las mujeres, pues esas situaciones, esa cotidianidad en diversos momentos que se están generando precisamente en el país y la manera en cómo pues incluso pueden dar consejos como Canuta Campos a Porfirio Díaz de que prácticamente ya no luche contra los sublevados y que acepte que el país pues se le salió de las manos. La segunda pregunta, que es acerca del seguimiento de las cartas, hay varias. He podido observar tanto los borradores de respuesta que dan a muchas de las cartas como aquellas en donde simplemente al final viene una anotación que es posiblemente lo que mandaron responder a estas mujeres. Las respuestas realmente son muy vagas, difícilmente podemos encontrar que les diga que sí a algo que le piden, pero tampoco les dice que no. O sea, simplemente les menciona que lo analizará o que esa carta será remitida a la secretaría correspondiente y que ellos serán los encargados de darle una respuesta oficial. A las que más responde y con las que más comunicaciones tienen, por ejemplo con Adela Costa de Terán o con mujeres cercanas, pues a ese círculo cercano precisamente a Díaz, con ellas sí generan respuestas y podemos encontrar hasta 5 o 6 cartas que ella le envía, ella responde, ella le vuelve a responder y Díaz de nueva cuenta se comunica. Entonces las respuestas constantes y más certeras solo se da con aquellas mujeres que son del círculo gobernante, del círculo cercano al presidente. Y en relación, por ejemplo, a la insistencia, sí hay algunas mujeres que escriben hasta 4 o 5 veces hasta que consiguen que Porfirio Díaz les responda. Una de ellas está en la Ciudad de México, la maestra Rafaela Suárez, que lo invita en 6 ocasiones a que asista a observar cómo sus estudiantes hacen poesía y que entonces quieren que el presidente esté. Y Díaz responde hasta la 6ª y es cuando asiste. Y después hay otra invitación, pero a esta ya no tienen respuesta. Aun cuando le piden, que había sido muy grato para los niños y para ellas tenerlo presente, pues ya de nueva cuenta ignora. Entonces parece que únicamente asistió por la insistencia precisamente que tuvo esta profesora. Y en relación, por ejemplo, por último, con lo de Oaxaca, muchas de ellas sí hacen mención a que esperan que al ser del mismo estado, pues les ayude a mejorar sus situaciones. Entonces parece indicar que sí, las mujeres que escriben en estos espacios de Oaxaca, pues esperan que pues, esa cercanía de ser de la misma zona pueda beneficiarles para que el presidente acepte y las apoye en las diversas problemáticas o solicitudes que están expresando. Y esas serían mis respuestas. Bueno, primero en relación a las fuentes, como mi trabajo de tesis, en realidad, pues la fuente principal es el cine de ficheras. El cine de ficheras ha sido, creo yo, la fuente principal en términos tanto audiovisuales como discursivos. Sin embargo, para el caso de la ponencia, en donde encontré mayormente información fue en periódicos como El Nacional, El Informador, y también en revistas como Impacto, Sucesos, Revista de Revistas, y particularmente en Revista de Revistas, en el año 79, si no estoy mal, hubo varios números
eran números mensuales, que se dedicaron a hablar de las reinas de la noche, así se llamaba la sección, ¿no? Entonces estaba bastante interesante porque no nada más hablaba de la concepción general que se tenía de estas mujeres como mujeres que trabajaban en espectáculos, que trabajaban en la vida nocturna y que en algunos casos pues también eran artistas o actrices de cine, sino que también daba voz a estas artistas. Y si bien se sabe que estas artistas tenían representantes que seguramente les decían qué decir, qué no decir, hay voces de aspirantes a vedettes que dejan ver también cuál es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque cuando hablamos de vedettes, pues hay que diferenciar si son vedettes famosas, que obviamente tienen muchos más privilegios, a aspirantes que normalmente se les obligaba a fichar, porque estas pues estaban expuestas a muchas más pues, desigualdades, peligros. Entonces diría yo que la prensa fue la primordial, que fue la que me dejó como ver pues, estos testimonios. Sin embargo, también pude ver la concepción que de las vedettes se tenía como mujeres inmorales en reportes de censura de las películas que están en la dirección de cinematografía. Y pues también revisé entrevistas, principalmente de Wanda Zeus, de Lin May, que aunque fueron grabadas en los años 90 y 2000, pues todavía retratan sus experiencias. Destaco el personaje de Lin May porque pues, hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Es una vedette que todavía performa, entonces, aunque es muy curioso ver sus memorias porque en unas entrevistas dice una cosa, luego le cambia un poquito, de cualquier forma da una idea de lo que está pasando. Y pues ya, básicamente serían esas las fuentes principales. Respecto a la concepción pues, de la mujer degradada y podríamos decir violenta, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, que pues la sociedad mexicana es y era bastante conservadora, entonces se regía a partir de parámetros morales que respondían al catolicismo, ¿no? Y que eran también valores judeocristianos, que tenían una visión con respecto a la sexualidad y al sexo, pues más bien negativa, ¿no? Se entendía nada más como para procrear. Entonces, estas mujeres, al presentarse bailando, no nada más, es que no nada más era que se presentaran desnudas, es que se movían. Y el hecho de que existiera movimiento, pues era lo que hacía que fuera más perturbador, ¿no? Porque era lo que podía provocar, algo en los asistentes, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía que peligrara. Y bueno, en ese sentido, pues está como esta idea de lo conservador, ¿no? Que tiene que ver con el pecado, con la moral, pero también se piensa que son mujeres que tienden a poner en peligro la idea de familia, ¿no? Sin embargo, para la época, ellas se consideraban como tanto sus shows como las películas, pues objetos culturales pornográficos, ¿no? Entonces, en la época, precisamente por la revolución sexual, se hablaba de que la pornografía era una válvula de escape, entonces ironías, ¿no? Por eso se explicaba también tanta asistencia, ¿no? Es que decían, es que en su casa pues no se habla de sexualidad, la gente no sabe de sexualidad, entonces va a aprender al burlesque, va a aprender al cabaret, ¿no? Entonces, por un lado, había un consumo tremendo, pero por otro, la lógica cristiana, pues ponía como en una posición complicada a las vedettes. Ahora, la cuestión que creo yo que es más importante, e incluso lo moral, es que hablamos de que históricamente la mujer se ha definido y construido, no nada más pues desde los hombres, o sea, desde una lógica patriarcal, sino en función de su sexualidad y del erotismo. Cómo use y cuánto sepa la mujer de su sexualidad es lo que va a definir que es una buena mujer, una mala mujer, una mujer loca, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque estas mujeres no eran devoradoras, sí presentaban como una cuestión de acercamiento a lo prohibido. Y pues por ahí venía como esta idea de, bueno, si esta mujer representa no el rol maternal, sino el rol sexual, entonces es una mujer que me va a complacer, entonces pues es un cuerpo únicamente, ¿no? Porque no importa su subjetividad, se reduce a un cuerpo y bueno, la justificación ya pues per se es violenta, ¿no? Entonces verán tanto en fotografías como en las películas, que no nada más se muestran cuerpos, sino lo que es todavía más fuerte, cuerpos fragmentados. Es decir, se muestran glúteos, se muestran senos. ¿Por qué? Porque no importan las mujeres, no importan las vedettes, se importan los cuerpos. Por eso también hacía alusión a esta categoría de emperatriz, porque desde la forma en la que yo la estoy analizando en mi tesis, la palabra emperatriz viene a ser un eufemismo de la forma en la que se refería a
no es una palabra que me gusta usar, pero a las putas, usando la referencia de Marcela Lagarde, entendiendo que el concepto de puta es toda mujer a la que se le erotiza, que el hombre le erotiza, o sea, toda mujer, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces, desde esta lógica patriarcal, no nada más se concebía como yo soy hombre, yo soy el sujeto, la mujer es el objeto, sino que es un objeto sexual, ¿no? Entonces, tenía que ver con que pues nada más tenía un uso que era satisfacer. Entonces, por ahí venía como esta idea de la violencia, de un marco patriarcal y de una sociedad conservadora, y pues que coinciden, ¿no? También con un momento de revolución sexual que se apropia de los discursos de liberación femenina y que es como, es que libérate, ¿no? Si no te liberas, entonces, por ejemplo, he llegado a ver muchos discursos de la época, principalmente de las feministas, en las que denuncian que por un lado las películas, la prensa, todo las incita a que dejen de ser, de que experimenten sexualmente, ¿no? Pero una vez que experimentan y que tienen la posibilidad de elegir, cuando se atreven a decir no, entonces vuelven a ser juzgadas, ¿no? Entonces todo tiene que ver con que la mujer se reduce a la sexualidad desde la mirada hegemónica, que es la mirada del varón. Por eso yo pienso en las redes como, le llamo a la categoría de análisis, alteridades erotizadas, que son erotizadas desde una política sexual que es masculina, ¿no? Que define el lugar de la mujer y no nada más el lugar, sino el valor, o sea, que es un objeto. Y por último, respecto a las producciones, algo que me parece bastante interesante es que en el contexto de la revolución sexual, en México, hablo de México porque es el caso que conozco, pero también sabemos que pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasó en Colombia, pasó en República Checa, pasó en Turquía, pasó en España, hay un destape. En algunos casos tiene que ver con un momento de liberación después de dictaduras, en otros tiene que ver con los movimientos contraculturales. Entonces se le llama destape literal a destapar el cuerpo como forma pues, liberadora, ¿no? Entonces está este movimiento del destape que se capitaliza primordialmente por el cine, pero también por revistas para caballeros, por fotonovelas. Y para el caso de los productores, el destape, en el caso mexicano, se ve desde dos vertientes. Está por un lado el cine de ficheras, que responde a mostrar básicamente, es un cine de espectáculos. Y por otro lado, el destape también se ve en los nuevoleros, cuya propuesta sí es un poco más, no necesariamente transgresora, pero sí cuestiona qué está pasando. Hay una crítica social, a veces hay una crítica de género. Entonces, bueno, desde 1950 los productores de cine se declaran en crisis total, o sea, no saben qué hacer. Hay muchas películas que se están produciendo para los años 50, pero son películas que se asumen de mala calidad, son churros, ¿no? Entonces, pues la solución que se ve ante una baja que hay después de producción, pues es empezar a presentar primero el cine de rumberas, ¿no? Que tiene un éxito bárbaro. Después resulta que hay una prohibición con respecto a los cabarets, entonces ya no llama la atención. Después aparece el cine de emperatrices, en el que se habla más de mujeres audaces, que no son tan audaces, sino que se presentan en espacios masculinizados. Y por último llegamos al cine de ficheras, ¿no? Que es el que capitaliza toda esta idea de la liberación femenina. Y bueno, aquí algo importante es que quienes están produciendo el cine de ficheras son, al ver la redundancia, los productores y directores de la vieja guardia. O sea, el Güero Castro, Albert Isaac, René Cardona, para el caso del burlesque. Entonces ellos desde la época de las rumberas, que ya empezaban a producir en las rumberas, descubrieron que mostrar a las mujeres pues, era redituable, ¿no? Entonces en varias entrevistas, el mismo Guillermo Calderón dice, no, pues, me interesaba producir, porque a mí no me interesa crear arte, ¿quién gana dinero con arte? No, o sea, yo quiero que mis películas sean comerciales. Entonces, ¿cómo se hacen comerciales? Pues con mujeres, psicotextual, porque a la gente le gusta ver carne, ¿no? Entonces, en más entrevistas vemos como él y el Güero Castro dicen, no, pues es que estábamos aprovechando como estas vedettes que ya no tenían inhibición, que se mostraban desnudas en los cabarets y las llevamos a la pantalla, ¿no? Entonces, hay un consumo barbarísimo de todo el cine de ficheras y pues, guste o no guste, fue lo que salvó a la industria del cine de que no se muriera. O sea, eran películas fatales, pero eran películas que se veían, ¿no? Entonces, había una producción, ¿no? Y esto pues era bastante importante porque pues si no a la fecha quién sabe en qué situación estaría el cine, ¿no? Y esto también es importante porque si bien las vedettes ven el cine como una oportunidad para ser más famosas y para concretarse como vedettes,
Después verán entrevistas en las que dicen, pues es que sí, o sea, sí me siento como objeto, ¿no? O sea, Sasha Montenegro, que no era vedette, pero después se presenta como vedette, porque también hay un intercambio del cabaret al cine, del cine al cabaret. Pues ella denuncia, ¿no? Como en alguna nota dice, pues es que quiero que vean mis sentimientos, o sea, no que nada más en mi cuerpo, pero ese quiero que vean mis sentimientos también alude a un discurso patriarcal, o sea, no está reclamando placer, no está reclamando autonomía corporal, está reclamando que se le quiera, que se le lleve a la casa a donde normalmente no se llevaría una vedette, ¿no? Ellas tienen su lugar, que es la alcoba, que es el cabaret. Y pues creo que esa es como la cuestión que me gustaría como mencionar. Y por último, ya para cerrar la pregunta, en los reportes de censura se habla de que estas películas son tremendamente exhibicionistas, que hay un número de desnudos pero injustificables. Eso lo denuncian las vedettes porque dicen que son películas que las degradan. Sin embargo, primero que nada, por la relajación de la censura, las aceptan, ¿no? Dicen como, bueno, pues ya, que sea para adultos. Bueno, si está fatal, que sea función de medianoche, ¿no? Y pues de todas maneras, aunque están mostrándose cuerpos desnudos y escenarios del cabaret, justamente esa es la clave. Se está mostrando a las mujeres sexuadas, a las vedettes, en el espacio en el que pertenecen, que es el cabaret. En la función que se supone que se les asigna, que es satisfacer. Entonces, en realidad no es sino un cine muy conservador, que respondiendo a lo que Salvador Elizondo retrató desde Santa, pues el cine mexicano es un cine de moraleja, es un cine pues conservador y en realidad siempre aparece la lección, ¿no? Si eres una vedette, si trabajas en el cabaret, a menos que tu mamá se esté muriendo y que no tengas otra cosa, que seas pobre y no sepas hacer nada, está fatal. Y pues si estás en el cabaret y no aprovechas tus buenos años y consigues un hombre, te vas a morir sola, o vas a ser súper infeliz, o vas a tener el odio de todos. Entonces no son subversivas, ¿no? Sino que se aprovecha y se muestra un cuerpo para volver a decirle a la mujer buena dónde pertenece y a la mujer mala dónde debe estar. Muchas gracias. Bueno, ¿queda espacio para una pregunta más en caso que la haya? Sí, adelante. Para Yair, no sé si hay algún porcentaje de cartas que eran de demandas sociales, de crítica, de protesta, de quejas. Me pareció entender que la mayoría eran pues a lo mejor de una clase media alta y eran de peticiones más bien personales. Entonces no sé si tengas alguna referencia de cartas de otro tipo, y si no es así, pues la razón por la que probablemente no hay esas cartas o las desaparecieron. Sí, como mencionaba, la mayoría de las cartas giran en torno a una visión positiva en cuanto al régimen y también en cuanto a la figura de Díaz. Sin embargo, por ejemplo, sí hay algunas que, por ejemplo, María Eugenia Ponce Alcocer, en un artículo pequeñito, habla de algunas cartas, tanto de mujeres como hombres, ya sea de 1905 para adelante, en donde ya lo tildan directamente de dictador, que está ensangrentando al país, que tiene que irse. Es decir, sí llegan, pero van a ser pocas, porque antes de llegar con Porfirio Díaz, al observar las cartas, se nota que pasaban un filtro por su secretario. Entonces era fácil que su secretario se deshiciera de todas estas cartas en las que no se apoyaba al régimen y que él seleccionara cuáles sí y cuáles no tenían que llegar al escritorio de don Porfirio. Entonces, pues esas que encuentra María Eugenia seguramente son las que no pudo eliminar dentro de este filtro que él hacía, y pues no dudo que haya habido más o que hayan existido críticas fuertes a su gobierno, pero que seguramente esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, yo no he podido identificar una en donde una mujer directamente haga una crítica al régimen de manera fuerte y donde podamos decir incluso que no compagina con las ideas de Díaz y pues de toda la camarilla que está alrededor de él. Y pues eso puede ser precisamente el filtro que era su secretario para poder decir cuáles sí y cuáles no. Y por ejemplo, hay algunas, les mencionaba hace un momento a Canuta Campos, la cual le dice que ya está perdida la causa y que ya no tiene sentido que se mantenga en el poder. En la parte final de la carta viene un resumen, que es de donde suponemos entonces que pues, pasaban por el secretario, él las leía y únicamente anotaba un pequeño resumen para que Díaz no tuviera que leer la carta completa. Y él en ese resumen omite toda esta cuestión donde le dicen que la causa está perdida para él, y le menciona que lo observa como un combate
patriota, como un buen presidente, y entonces si Díaz solo leyó un resumen, pues se quedó tal vez con esa idea de que era una carta de apoyo y no una carta en donde le están diciendo que ya no tiene sentido que continúe en la presidencia. Entonces, pues el secretario es el que terminaba decidiendo qué sí observaba y qué no observaba el presidente. Si no hay ningún comentario más, algo por agregar, bueno, parece que podemos dar por finalizada esta mesa. Muchas felicidades a las y al ponente. Me permito darles también sus kits y un fuerte aplauso.